esta es la clásica tabla de surf para un surfista que ya tiene cierto nivel. Aquí, como veis, esta es la parte de atrás de la tabla, este es el tail. Esta sería el nose y la punta de la tabla. Aquí nos encontramos eso, con la anchura de la tabla, con el grosor y bueno, y las 3 quillas que lleva. Este lleva un round pin, casi pintail, la cola. Puedes colocar bien el pecho y abdomen encima de la tabla. Entonces siempre en equilibrio, ni muy adelante ni muy atrás, porque al final siempre tienes que estar en equilibrio cuando ves la tabla. Entonces te colocarías ahí, bien colocado encima de la tabla, la punta siempre en la superficie, tu cuerpo bien colocado, las manos salen de aquí, de cerca del pecho, y luego hay un pie de atrás que te ayuda. De esta manera tienes 3 puntos de apoyo. Sería este. Hago la flexión y este pie le cojo y le paso para adelante y los dos en paralelo. Y ahí estaría de pies encima de la tabla. Ahí ya podría empezar a girar hacia un lado y hacia otro. Tienes aquí el pie de atrás ya colocado, haces la flexión y este pie le pasas adelante y le colocas en la mitad.